un economista de carácter o de vertiente marxista que es muy poco conocido, y yo he estado aquí recomendando libros sobre autores post-keynesianos y sobre todo de la vertiente inglesa, estadounidense también, pero no he hablado de otras zonas del mundo, ¿eh? Es verdad que con Kalecki, que era polaco, pues hubo una excepción, pero ahora vamos a hablar de un economista italiano que en la vertiente marxista ha sido siempre muy importante y ha generado mucha polémica porque incluso algunas personas han considerado que los trabajos y todas las investigaciones de este economista van en contra de los postulados de Marx, pero la verdad es que yo no lo veo, ¿eh? Yo simplemente veo una utilización más o menos pulcra, más o menos matizada, más o menos sofisticada de los postulados de Marx, que bueno, pues son de hace mucho tiempo y es normal que haya posibilidad para actualizar todo lo que dijo, ¿no? Me estoy refiriendo al economista Piero Raffa, ¿vale? El apellido es S. Raffa y no sé muy bien cómo se pronuncia y yo siempre he escuchado Rafa, ¿vale? Por si se pronuncia de otra forma, lo siento. Pero este economista, como digo, es muy poco conocido, ha utilizado, como también os comentaba, pues muchos análisis marxistas, pero no se quedó ahí porque de hecho fue compañero de trabajo, incluso amigo de Keynes, ¿vale? John Maynard Keynes, keynesiano por antonomasia, el primer keynesiano que habría, ¿no? Que incluso él desconfiaba de toda la gente que se sumaba a sus postulados, ¿no? Por si no lo interpretaban bien, igual que le ha ocurrido a casi todos los genios de la historia, ¿no? Incluido Marx. Entonces, fijaos que este hombre es poco conocido, pero tiene algunos trabajos que son muy interesantes y que quizás hoy día pues no se utilizan tanto, ya veréis por qué. Porque su trabajo consistió básicamente en reinterpretar a los clásicos, ¿vale? No como los neoclásicos, no como los economistas neoclásicos que lo que hacen es coger pues, los textos de Smith y retorcerlos para que les dé una, no sé, una visión pues muy economicista de la realidad. No. Piero Raffa lo que hacía era otra cosa, era volver a los clásicos, coger la mejor parte de Smith, de Marx, también de Ricardo, sobre todo de Ricardo, ¿vale? Entonces es muy interesante y precisamente por haber estado trabajando sobre cuestiones que preocupaban a los clásicos, pues se ha quedado un poco desfasado. Es decir, hoy día pues no interesa tanto hablar de la teoría del valor. Por supuesto a los marxistas sí, pero más allá de los marxistas, a poca gente interesa hablar de eso en particular, ¿no? Entonces, venga, vamos a hablar rápidamente un poquito más de él y os recomiendo su mayor obra. Y ya daríamos por concluido pues esta recomendación del libro. Aquí os traigo simplemente una imagen suya para que le pongáis cara. Esto es algo que creo que ayuda. No tiene muchas fotos, seguramente esta no sea la mejor foto que le hicieron, pero es la que he encontrado de mayor calidad para presentarlo, ¿no? Entonces, insisto, economista italiano, muy marcado por la Primera Guerra Mundial y de hecho su tesis doctoral tuvo que ver con la inflación que sufrió Italia en esa época. Y por cierto, no hay ninguna sorpresa, mencionar que su tesis no tenía nada que ver con los cuentos monetaristas de hoy día de la inflación y el resultado de crear dinero, para nada. La inflación de aquella época tenía que ver con shock de oferta clarísimo, provocados por guerra, provocados por hambruna, etcétera, etcétera. La tesis doctoral es de muy difícil acceso, ¿vale? Pero si pudieseis verla, os aseguro que os gustaría, al menos en las conclusiones, porque veríais cómo la gente de aquella época, ¿vale? De principios del siglo XX, sobre todo la gente que era más, como decirlo, más formada, más heterodoxa, no estaban todavía contaminados por el monetarismo de Milton Friedman, entendían la inflación de una forma muy diferente a como lo entiende hoy día la mayoría de la gente, ¿eh? La mayoría de la gente le dices inflación y dice cantidad de dinero. Pues no, es que no tiene nada que ver, o al menos no necesariamente tiene que ver, ¿no? O sobre todo, aunque tenga que ver, no es al fin y al cabo la causa de las inflaciones elevadas. Así que simplemente esa sería una primera recomendación, su tesis doctoral, que le dio fama. O sea, esa tesis fue muy buena y Keynes, que trabajaba en Cambridge, la vio y dijo, oye, este tío lo quiero yo a mi lado. Y lo llamó y trabajaron conjuntamente y le pidió que hiciera un artículo para hablar de la banca italiana, y ese artículo tuvo también muchísimo éxito y ahí se estaba viendo cómo pues este economista era muy muy bueno y lo valoraba mucho. Pero si tuviésemos que hablar de otros textos suyos importantes,
y que seguro que os llama la atención si no lo conocíais, es este artículo en el que rebate los postulados de Hayek, que se lo pidió Keynes, por cierto, porque Hayek lo que hizo fue contestar a Keynes y por sus tesis muy conocidas, ¿no? El tratado sobre la teoría, o sea, el tratado sobre el dinero y la teoría general del empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Hayek, que ya sabéis que es un economista pues muy liberal, ¿no? Que ahora pues gente como Milei o Juan Ramón Rayo pues lo ven con buenos ojos, pues contestó a Keynes, y Keynes primera vez en una ocasión le contestó y luego ya se lo pidió a Piero Raffa. Le dijo, oye, hazme el favor de trabajarte esto y darle una buena contestación a Hayek. Y aquí la tenéis. Es un texto difícil de leer, también sobre un tema bastante delicado y complejo, pero sobre todo abstracto, pero de verdad que si os interesa el tema os va a gustar, os va a flipar, porque va uno por uno de los argumentos de Hayek y los va desmontando. Muy buen trabajo el de Piero Raffa para desmontar algo que hoy día sigue dando problemas y sigue dando guerra, como es el liberalismo económico llevado al extremo, que sería, como digo, lo que vemos, por ejemplo, con las políticas de Milei, ¿no? Y luego su obra maestra es esta, ¿eh? Aquí lo tenéis, Producción de mercancías por medio de mercancías, que le ha generado un debate tremendo. Yo, de hecho, no veo su tesis, no la comparto, igual que no comparto muchas tesis marxistas. Sobre esto hablaré en otra ocasión, haré un vídeo al respecto, aquí no me voy a meter, pero simplemente que sepáis que esta obra es un poco reinterpretación de los clásicos, como decía, David Ricardo, Adam Smith, Marx, por supuestísimo, ¿no? Con la idea de decir, oye, esto era lo que decían, esto era lo que les preocupaba, la teoría del valor, y no lo que luego los, como en aquel momento se llamaban, los marginalistas, los neoclásicos, que hoy día llamaríamos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por ese regalo de Chichi Farolillo a By2Rock, muchas gracias por regalar la suscripción, todo apoyo económico muy bienvenido. Pues como os decía, no se trataba de entender a los clásicos como lo hacían los neoclásicos, como lo siguen haciendo los neoclásicos, que es coger lo que le da la gana un poco de Adam Smith y no hablar de cosas delicadas, o coger lo de David Ricardo, de más muchísimo menos, pero lo cogieron ahí y lo reinterpretaron a su manera. Y esa es la crítica que hace Piero Raffa. Dice, no, los clásicos tenían mucha razón en muchas cosas. Y vamos a cogerlo porque esto nos sirve para entender la realidad hoy día. Sobre todo lo que decía Marx, pero también lo que decía David Ricardo, que hace mucho hincapié en sus tesis. Y de hecho, alguna gente considera que Piero Raffa es neorricardiano, en vez de ser marxista, ¿vale? Pero yo tengo muchas dudas al respecto. En cualquier caso, ya os digo que eso es muy polémico, es muy debatible, es cuestionable. Entonces, en cualquier caso, lo que os digo es una reinterpretación para hacer de los clásicos, para hacer una crítica a los neoclásicos, a los que en aquel momento pues era la teoría neoclásica, ¿no? Los marshallianos, ¿no? Que habían cogido pues las tesis de Marx y la estaban desarrollando, y que hoy día es lo que se enseña en las facultades, desgraciadamente, que es modelizar la economía en matemática, pero obviando pues cuestiones fundamentales como por ejemplo la teoría del valor. Este libro es para frikis. Lo adelanto, ¿eh? Es para la gente que le interese o al menos le genere curiosidad el análisis marxista y quiera profundizar en ello. Pero no es para todos los públicos. Y lo digo porque tiene un lenguaje abstracto, difícil de entender, antiguo también, todo hay que decirlo. Y lo único que me queda por comentar de Piero Raffa, que no he dicho y que seguramente os llame la atención, es que era uno de los mejores amigos de Gramsci. Y que incluso era amigo de él durante la cárcel, y que fue precisamente quien llevó el papel y lo que necesitaba para escribir a Gramsci y que realizara sus cuadernos tan famosos que escribió en la cárcel, ¿no? Así que ahí lo tenéis, Piero Raffa, un marxista que es muy poco conocido, pero que desarrolló trabajos que son muy importantes a día de hoy, aunque quizás no sean tan útiles. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.